En las partes anteriores de este tutorial, aprendimos sobre las propiedades de la curva f, también cómo copiar la curva f de un objeto a otro. En esta última parte, aprenderemos más sobre los modificadores de curva f, sus configuraciones y algunos usos avanzados de estos modificadores. También aprenderemos cómo copiar modificadores de curva f de un objeto a otro. Los enlaces para las dos primeras partes de esta serie de tutoriales se encuentran en la descripción del video. Entonces, echemos un vistazo a nuestra ventana gráfica. Tenemos una esfera representando a un planeta y un objeto que representa a un satélite en esta escena. Para este tutorial, nos gustaría mover el satélite alrededor del planeta en una trayectoria circular. Entonces, vayamos al menú Agregar. Desde las opciones de curva, agregaremos un círculo Bézier. Entonces asignémosle un radio de 7 unidades. A continuación, para este satélite, debemos asegurarnos de que no haya ningún desplazamiento de su ubicación, todo debe estar en 0. Entonces, cambiemos este valor de ubicación X a 0, luego iremos a la pestaña de restricción de objeto y agregaremos una. Seguiremos la restricción de ruta. En el campo de destino tenemos que seleccionar el círculo Bézier que acabamos de agregar. Ahora el satélite se ubicará correctamente en esta trayectoria circular. Luego tenemos que hacer clic en este botón de ruta animada y Blender generará los datos de animación para nuestro satélite. Si ejecutamos esto ahora, el satélite girará alrededor del planeta con un movimiento circular. Con esta configuración, ahora estamos listos para ir al editor de gráficos y usar los modificadores de curva f. Vayamos al primer cuadro. Ampliaremos este editor en la parte inferior. Tenemos nuestra ventana gráfica 3D en la parte superior, para que podamos ver los resultados a medida que realizamos cambios. Luego abriremos el editor de gráficos, en este panel inferior. Actualmente, este editor está vacío. No hay ninguna curva f porque todavía no hemos agregado ningún fotograma clave para el satélite. Entonces, hagamos esto, cambiaremos la altura, o la ubicación en Z del satélite, a lo largo de su movimiento. Entonces, debería ir un poco por encima de la curva, en este extremo de la trayectoria, y nuevamente bajar a la curva, sin desviarse. En este extremo, de manera efectiva, se moverá a lo largo de un plano inclinado como este, manteniendo el planeta en el centro. Para eso actualmente estamos en el fotograma número 1, vayamos a la pestaña de propiedades del objeto, su ubicación Z es 0, hagamos un fotograma clave de esto, luego, iremos al cuadro número 50, el satélite debe estar un poco por encima de esta curva, entonces, cambiemos su ubicación Z, tal vez a 0.5, e insertemos un fotograma clave. Después de eso, finalmente iremos al cuadro número 100. Y aquí bajaremos el satélite a la curva nuevamente. Entonces, cambiemos esto nuevamente a 0 y hagamos un fotograma clave también. Entonces, obtuvimos una curva f creada para el satélite. Si expandimos este árbol, podemos ver que la ubicación Z ahora se agrega en la lista de campos clave. Entonces, vayamos al fotograma número 1 y comencemos la animación. El satélite irá por encima de la curva y volverá a bajar por este extremo. Ahora podemos manipular esta curva f. Lo primero que notamos es que el satélite ya no está por encima de la curva como antes, simplemente se está moviendo a lo largo del círculo de Bézier. Eso se debe a que esta curva f se crea solo entre el cuadro 1 y el cuadro 100. Después de eso no hay nada. Pero queremos que esta curva f continúe en un ciclo repetitivamente, incluso después de su primera iteración, para que el satélite siga el mismo patrón una y otra vez. Entonces necesitamos modificar esta curva f. En la primera parte de este tutorial, ya vimos cómo crear un ciclo para una curva f cambiando el modo de extrapolación y seleccionando esta opción. Pero también podemos hacerlo mediante los modificadores, que son más potentes. Así que iremos al primer cuadro, podemos presionar la tecla N o podemos hacer clic en este pequeño botón de flecha para mostrar este panel lateral. Ahora cambia a la pestaña de modificadores. En esta lista de modificadores, tenemos múltiples opciones que podemos aplicar. Hablaremos sobre ellas más adelante. Primero, queremos crear un patrón cíclico para esto, así que agreguemos un modificador de ciclos. Tan pronto como agregamos eso, puedes ver que Blender ha creado una repetición de esta curva aquí. Si ahora ejecutamos la animación, veremos que el satélite seguirá el mismo patrón, en un ciclo. Tal como queríamos, esto continuará para siempre en un bucle, porque de forma predeterminada, tenemos un número indefinido de ciclos agregados a nuestra curva. Pero podemos controlar su comportamiento, ya que se realiza mediante los modificadores. Podemos cambiar las opciones de cualquier modificador que necesitemos. Por ejemplo, podemos controlar cuántas veces se repite este ciclo cambiando este recuento y este otro recuento. Probémoslo para esta curva. Nuestros fotogramas clave comenzaron el fotograma número 1. Entonces, aquí es donde se encuentra nuestro primer fotograma clave para esta curva. Ahora, este recuento determinará cuántas veces debe repetirse antes de que se establezca este fotograma clave. Este recuento controla cuántas veces se repite después de los fotogramas clave.
Entonces, si decimos cambiar este conteo, tal vez a 1, veremos que se repite solo una vez, acerquémonos un poco, vemos que se repite solo una vez, antes del ciclo original. Luego, digamos que cambiamos esta cuenta a 5, veremos que se repite 5 veces. Una vez finalizado el primer ciclo, no incluye el ciclo original ni el movimiento original. Entonces, hay un total de 7 ciclos, 1 es este ciclo original, luego 1 antes de este y 5 después de este. Ahora, para esta parte anterior, si decidimos cambiar este recuento a 0, quedará sin restricciones. Entonces, obtienes una cantidad indefinida de ciclos agregados antes de los fotogramas clave. Pero si no desea ninguna repetición o ningún ciclo aquí, debemos cambiar esto a -1 o cualquier número negativo y no habrá ningún ciclo en absoluto. Entonces, puedes controlar cuántas veces se repiten estos ciclos. Ahora, además de esto, podemos agregar algunos modificadores más desde aquí. Entonces, minimicemos este modificador de ciclos y luego agreguemos un modificador de ruido. Como resultado, Blender agregó este perfil de ruido al gráfico existente. Para el satélite, como hemos visto anteriormente, si ejecutamos esto, veremos una fluctuación aleatoria en la ubicación Z de este, debido al ruido agregado. Podemos personalizar la intensidad o la cantidad de su vibración, cambiando este campo de fuerza, hagámoslo 0.5. También podemos ralentizar esta vibración utilizando un valor más alto en esta escala de tiempo. Digamos que lo cambiamos a 5 y lo ejecutamos nuevamente. Ahora vibra lentamente, y además la vibración tiene menor intensidad. También podemos cambiar el perfil o el patrón de este ruido cambiando este valor de fase. Si aumentamos esto, puedes ver cómo está cambiando. Entonces, podemos obtener varios tipos de patrones de ruido con este campo, lo que le ayudará a crear 2 patrones de ruido diferentes para 2 objetos diferentes. También puedes restringir el efecto de este ruido, dentro de un rango de cuadros determinado. Por ejemplo, digamos que queremos que todo transcurra sin problemas en la primera mitad y que la vibración debería ocurrir solo en la segunda mitad de este camino. Entonces, tenemos que restringir el efecto de este modificador, entre el cuadro número 50 y el cuadro número 100. Podemos hacerlo usando esta opción llamada restringir el rango de fotogramas. Primero tenemos que habilitar esta opción. Luego, en este campo de inicio, ingresemos el cuadro número 50. En el cuadro final, ingresaremos 100. Entonces, puedes ver que la vibración o el ruido ahora se agrega solo a la segunda mitad de cada ciclo. Esto se repite igualmente para todos los ciclos que tenemos. Ahora bien, si ejecutamos esto, no habrá ninguna vibración en la primera mitad. La vibración o fluctuación ocurrirá solo en la segunda mitad. Esto no solo es cierto para el modificador de ruido, podemos restringir el efecto de dicho modificador al usar esta opción, restringir el rango de fotogramas. Ahora, en lugar de este ruido, también podemos probar algo más. Entonces, eliminemos este modificador y agreguemos una interpolación escalonada. Si nos acercamos, puedes ver cómo la curva F existente ahora se transforma en una curva escalonada. Podemos cambiar el tamaño de estos pasos, cambiando este tamaño de paso. Por ejemplo 10, puedes usar esto para restringir la curva y seguir solo algunos valores discretos. Puedes limitar su efecto utilizando esta opción de restringir el rango de fotogramas, que está disponible para la mayoría de los modificadores. Ahora, en lugar de todo esto, también podemos usar la función incorporada de Blender para crear una curva F, como esta. En este momento, tenemos una curva sinusoidal, pero puedes cambiar su apariencia desde esta opción que genera la curva. Puedes seleccionar la opción coseno, o tal vez la opción tangente, para generar varios tipos de curvas, según sus necesidades, o también puedes usar la función generadora, donde podemos crear nuestra propia curva, usando valores adecuados para cada uno de estos parámetros de la función. Puede resultar muy útil para algunos modelos matemáticos específicos, por lo que Blender es realmente potente. Volvamos a recuperar nuestro modificador de ciclos. Ahora aprenderemos cómo copiar la curva F de un objeto, junto con sus modificadores, y aplicar la misma a otro objeto. Entonces, seleccionemos el planeta. Podemos ver que este tiene una curva F como esta, junto con un modificador de ruido, y su rotación Z es el campo clave. Si ejecutamos esto, podemos ver que gira alrededor de su eje y su ángulo de rotación Z fluctúa, como podemos ver aquí. Digamos que queremos copiar su curva F al satélite, junto con todos los modificadores. Entonces, primero tenemos que seleccionar el satélite, luego con la tecla Shift tenemos que seleccionar el planeta. Para que este quede como la selección activa, ahora vaya al menú de objetos y, en vincular o transferir datos, debe seleccionar vincular datos de animación. Como resultado, los fotogramas clave y las curvas F del planeta se copiarán al satélite. Junto con los modificadores de curva F, podemos ver que su valor de rotación Z ha recibido una curva como el planeta, y todos los modificadores también se copiaron desde el planeta. Si ahora ejecutamos la animación, veremos que el satélite se mueve a lo largo de una trayectoria circular como antes. También gira
gira alrededor de su propio eje, exactamente como el planeta. Entonces, esto demuestra que la curva F se ha copiado con éxito desde el planeta al satélite. Esta es la manera correcta de copiar curvas F fácilmente de un objeto a varios objetos similares en tu escena. Hemos cubierto casi todo lo relacionado con las curvas F en Blender. En esta serie de 3 partes, esta ha sido la última parte. Esperamos que esto sea de mucha ayuda para ti. Gracias por ver nuestros videos y no olvides suscribirte a este canal.